Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos los compañeros y compañeras. Voy a subir una nueva clase al Classroom para continuar con la dinámica temática que tenemos que desarrollar en la materia. Este tema que vamos a trabajar hoy tiene estricta relación con lo trabajado en la clase número 2, en donde ustedes estudiaron a Comte y Saint-Simon y la teoría de Comte y Saint-Simon respecto al desarrollo de la historia social, ¿no? Acuérdense que Comte plantea que toda formación social pasa por tres estadios. Por lo tanto, en los inicios de la humanidad, ¿sí?, el hombre arranca en el escalón 1, pero va desarrollándose, entre comillas, progresando hasta llegar al escalón 3, que sería el estadio científico, ¿sí? Acuérdense en que el primer estadio es el teológico, revisen lo que hicieron en la clase 2, y el tercer estadio es el científico o racional. Bien, entonces tanto Comte como Saint-Simon tienen una perspectiva de análisis histórico teleológico, se llama, es decir, progresiva, es decir, ellos ven en la evolución de la historia humana como si fuese un progreso, de peor a mejor, o de menor a mayor, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar directamente a lo que se llama en sociología, es una convención, uno puede estar de acuerdo o no, eh, pero bueno, la comunidad sociológica, por poner un nombre, conviene, acuerda en plantear que la teoría sociológica tiene tres padres fundadores, o tres teóricos sociales, o tres sociólogos, aunque uno de ellos nunca se reivindicó como sociólogo, pero no importa, pero que tiene como tres sociólogos base, ¿sí? Uno de ellos es un francés que se llama Emilio Durkheim, con el cual vamos a trabajar hoy. Otro es un alemán que se llama Carlos Marx, y otro es otro alemán que se llama Max Weber, ¿sí? Bien. Durkheim, francés, si no me equivoco, nace a fines de los años 50, 1850, y muere en 1917, justo en el año que estalla la primera revolución obrera victoriosa de la historia moderna, conocida como la Revolución Rusa, o la Revolución de Octubre, o la Revolución Bolchevique, ¿sí? 1917 también, acuérdense que está terminando o está por finalizar la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914. O sea que Durkheim es un pensador, un teórico social, que aborda muchas de las problemáticas históricas sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? La primera década y media del siglo XX y las últimas 3-4 décadas del siglo XIX. Durkheim estudió en París, en una universidad muy prestigiosa que todavía existe, Sorbona, ¿sí? Y es un autor que tiene una gran vinculación con el pensamiento de la época y con rastros de lo que había sido años atrás el iluminismo, en donde se plantea la perspectiva de que se puede conocer el mundo natural y social, que la herramienta para llegar al conocimiento de ese mundo
es la ciencia, que la ciencia tiene que jugar un gran papel en la sociedad moderna, porque es la encargada de generar, producir conocimiento, entre comillas, verdadero y objetivo, que permita a los hombres, o a la especie humana, o a la humanidad, poder predecir los acontecimientos, modificar el curso de los acontecimientos y planificar el desarrollo social, ¿no? Entonces esta es una idea muy fuerte de mediados del siglo XIX, en donde se empieza a constituir o a formar esto que nosotros conocemos hoy como ciencias sociales, ¿sí? Entonces esta es una idea muy fuerte en Durkheim, y Durkheim es un precursor de esta perspectiva, al igual que lo era Comte y Saint-Simon. Recuerden que Comte y Saint-Simon planteaban el objetivo de que había que construir, poner en pie, una ciencia de la sociedad. Como la naturaleza tiene sus ciencias, o sea, las ciencias naturales, la física, la química, la biología, la astronomía, etcétera, esa ciencia de la naturaleza que produce conocimiento sobre el mundo de la naturaleza y nos permite conocer cada vez más ese mundo natural, y de esa forma poder, entre comillas, manipular el curso de los acontecimientos, ¿no? Como hay una ciencia de la naturaleza, Comte y Saint-Simon, franceses también, plantean, tenemos que poner en pie una ciencia de la sociedad, y la llamaron la física social, ¿sí? Bueno, Durkheim es del palo, está en ese movimiento de pensamiento. Bien, ¿qué propone Durkheim? Bueno, Durkheim dice, estoy totalmente de acuerdo, hay que construir una ciencia social, pero una ciencia social que produzca conocimiento verdadero. Es decir, no queremos chamullo, no queremos charlatanes que digan cómo funciona el mundo, pero en realidad es la opinión de cada charlatán que dice cómo le parece a él que funciona el mundo, pero es la opinión. Y no hay ninguna forma de poder corroborar o distinguir una opinión, un interés propio, de un conocimiento objetivo, ¿sí? Entonces Durkheim dice, hay que establecer reglas, y hay un libro, que acá lo tengo, que yo se los muestro, que es una de las primeras obras que Durkheim desarrolla, que se llama Las reglas del método sociológico. Es un libro pequeño, ¿sí? Muy interesante, un clásico de la teoría sociológica, en donde Durkheim sienta las bases del método que él considera que se tiene que aplicar en las ciencias sociales para que las ciencias sociales sean ciencias con el mismo estatus y con la misma rigurosidad que las ciencias naturales. Entonces Durkheim acá retoma también lo de Comte y Saint-Simon, de que hay que imitar a las ciencias naturales, y como las ciencias naturales son las primeras que se desarrollan, las ciencias sociales que están naciendo, para ser tan rigurosas como las ciencias naturales, supuestamente estos autores dicen, tenemos que copiar los métodos de investigación de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿sí? Bien, entonces Durkheim dice, ¿cuál es la primer regla que no hay que violar o que hay que implementar para producir conocimiento verdadero? ¿Sí? Acuérdense que el conocimiento, entre comillas, verdadero en la edad moderna es el conocimiento científico. Es lo que justamente Durkheim quiere poner en pie, una ciencia de la sociedad. Para que sea esa ciencia de la sociedad
la que eche luz sobre los fenómenos sociales para explicar por qué se producen, y no que venga fulanito y diga por qué le parece que se produce, o peor aún, que las religiones intenten explicar el mundo natural y el mundo social sobre la base de un precepto religioso y la fe. Entonces acá Durkheim dice, no, la fe está muy bien, el credo religioso está muy bien, cada uno puede practicarlo, el que guste, el que le haga mejor, pero la religión no está en condiciones de determinar qué es verdadero y qué no es verdadero. Eso le compete a la ciencia, es tarea de la ciencia, digamos. Bien, entonces, la primera regla que propone Durkheim es la siguiente. Hay que tratar a los fenómenos sociales como si fuesen cosas. Aunque Durkheim no es tan tonto para no darse cuenta de que hay muchos fenómenos sociales, o la mayoría de los fenómenos sociales, no tienen la misma materialidad que tienen las cosas en sí. Es decir, por ejemplo, a mis espaldas hay una puerta. Es algo material, concreto. Es una cosa. No habla, no siente, no opina, no tiene voluntad. ¿Sí? Durkheim dice, no es que yo diga que los fenómenos sociales son como la puerta. No, no son como la puerta. Pero nosotros tenemos que tratarlos como si fueran la puerta. Ejemplo. La rebelión popular que estalló en los Estados Unidos la semana pasada, que abarcó manifestaciones y movilizaciones en más de 20 estados de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que Estados Unidos tiene algo así como 50 estados, o sea que esta rebelión popular que estalla en Estados Unidos, podemos decir que es casi una rebelión nacional, porque en la mayoría de los estados y en las principales ciudades de esos estados se producen enormes movilizaciones de la población para oponerse, repudiar, etcétera, el accionar criminal de la policía que mató a George Floyd, todos lo vieron, de una forma brutal, etcétera, etcétera. Bien, ¿eso se podría estudiar como un hecho social? Para Durkheim dice que sí. Dice, bueno, pero uno se puede decir, pero eso no es una cosa, no, es un fenómeno social que se puede tratar como si fuese una cosa a los efectos de poder describirlo, analizarlo y sobre la base de un marco teórico encontrar la concatenación de procesos, es decir, la relación de muchos procesos que llevaron o que fueron las causas de la rebelión popular. Entonces, para Durkheim dice, ojo, esto no fue azar, no es que tenemos que investigar las causas últimas y fundamentales que llevaron a que en 20 estados, la rebelión popular. ¿Se entiende? Entonces, primer punto, Durkheim dice, hay que tratar a las cosas, a los fenómenos sociales como si fuesen cosas. Les leo brevemente lo que dice el manual que después les voy a compartir. En el manual está cómo plantea Durkheim este primer punto. Dice, la proposición según la cual los hechos sociales se deben tratar como cosas, proposición que constituye la base misma de nuestro método, es la que ha provocado más contradicciones. Se ha considerado paradójico y escandaloso que asimilemos las realidades del mundo social a las del mundo natural. Pero es que ha sido mal comprendido el sentido y el alcance de esta asimilación, cuyo objeto no es rebajar las formas superiores del ser hasta las formas inferiores, sino por el contrario, esto es lo importante, reivindicar para las primeras un grado de realidad por lo menos igual al que todo el mundo le reconoce a la segunda. Es decir,
La rebelión popular que estalla en los Estados Unidos es tan real como la puerta que está a mis espaldas. Por lo tanto, es un fenómeno objetivo, es una cosa, y es un fenómeno que tiene que ser tratado como una cosa. Y a ese fenómeno hay que explicarlo cómo se produce, porque tiene causas que provocaron ese efecto. ¿Sí? Sigue, dice, en efecto, no decimos que los hechos sociales son cosas materiales, o sea que la rebelión es como la puerta, sino que son cosas con el mismo título que las cosas materiales, aunque de otra manera. Bien, entonces este es el primer punto que Durkheim coloca como precondición para producir conocimiento científico. La segunda cuestión es más interesante, tiene que ver con una idea muy, muy importante, que es la siguiente. ¿Hay una realidad objetiva por fuera del sujeto que conforma la sociedad? Es decir, ¿es el sujeto y las acciones de cada uno de los sujetos que conforman la sociedad los que hacen la sociedad? ¿O en realidad la sociedad, la totalidad de esos sujetos, conforman y constituyen a esos individuos? ¿Se entiende? Esta es una pregunta o un planteo central en la teoría sociológica y en la teoría social. Sería algo así como que los hombres, los individuos, hacen a la sociedad o la sociedad construye a esos individuos. ¿Sí? Entonces Durkheim dice, como segunda postulación o segundo planteo en las reglas del método sociológico, él dice, hay una totalidad social que es anterior al individuo, independiente del individuo y que se le impone al individuo. Son tres características, ¿sí?, de esa totalidad social. Una, las repito, la sociedad es anterior al individuo, es decir, yo nazco, vengo al mundo y el mundo ya está funcionando. O sea, no soy el rey del mambo y el mundo no empieza cuando yo nazco, ¿sí? O sea, vengo al mundo y el mundo ya está constituido y funcionando, el mundo social. Dos, ese mundo social funciona o tiene una dinámica de funcionamiento que es independiente a lo que a mí me parece. Me parece bien, me parece mal, me gusta, no me gusta. Funciona con independencia de mi voluntad. Tercer característica, es coercitivo. ¿Qué significa que es coercitivo? Y bueno, yo nazco en Argentina. A mí nadie me pregunta qué idioma se habla en Argentina. En Argentina se habla el castellano. Si hubiese nacido en Estados Unidos, hablaría inglés. Se ve, es decir, que uno no es para eso Durkheim, el idioma para Durkheim, ¿sí?, sería un hecho social que lo impone el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Nazco en Egipto, hablo otro idioma. Nazco en Portugal, hablo portugués. ¿Se entiende? Entonces, si yo me hiciera loco y digo no, como me gusta hablar hebreo, estoy en Argentina y en Merlo y me pongo a hablar hebreo, rápidamente el conjunto social, la totalidad social me va a hacer sentir a mí la presión de que soy sapo de otro pozo y que si yo quiero interactuar en las diferentes esferas sociales de la sociedad argentina, por ejemplo, conseguir un empleo, ir a un colegio a estudiar,
jugar fútbol, tengo que hablar castellano. ¿Se entiende? Por eso es coercitivo. Bien. Entonces la segunda característica, y esta es muy importante, tiene que ver con el hecho siguiente. Y resumimos. La sociedad es algo diferente, distinto, es una cosa, y se tiene que ser tratado como una cosa, del individuo. Sin embargo, el individuo es parte de esa cosa, de la sociedad. Pero ese individuo no hace la sociedad, sino que la sociedad construye ese individuo. Entonces fíjense que acá Durkheim plantea una idea muy profunda que tiene que ver con los grados de libertad. Todos tendemos a pensar y creemos que bueno, yo soy libre, a mí nadie me manda, bla, 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 yo hago lo que quiero. Y sin embargo estamos hablando de un idioma, que es el castellano, que nos fue impuesto. Yo me he visto como quiero porque soy un loco, ¿no? Entonces, como soy un loco, me he visto como quiero, a mí no me manda nadie, soy libre. Sin embargo, las modas se les imponen a los sujetos, y uno puede hasta incluso, si querés, elegir entre A, B y C, pero hay un estándar de cómo nos vestimos y de cómo andamos vestidos por la calle. Por ejemplo, no es ilegal que yo me pinte el pelo de 25 colores y salga con una remera rosa con una foto, no sé, de Pluto y tome el colectivo. Ahora, seguramente, si yo actúo de esa manera, voy a sentir el rechazo, la presión social del resto, con las miradas, que yo estoy desubicado y no estoy insertándome a determinados parámetros de la moda social aceptada. ¿Sí? Y seguramente cuando llegue a mi casa me voy a cambiar el color de pelo y no voy a salir con 25 colores. Bien. Esa sería la segunda característica. Bueno. Hasta acá vimos algunas características fundamentales del pensamiento de Durkheim, dos o tres características fundamentales del método científico que deben aplicar los cientistas sociales para producir ciencia, según Durkheim, ¿sí? Y esta idea fundamental, y acá lo dice el manual, de que ustedes van a tener que leer, que es la base de la teoría sociológica de Durkheim. Dice el manual: Durkheim considera que la realidad social no puede reducirse a las acciones y motivaciones de los individuos. Repito, Durkheim considera que la realidad social no puede reducirse, o sea que la realidad social, la sociedad, no es producto o consecuencia de las acciones individuales y motivaciones de los individuos, sino, ¿sí?, que los individuos están moldeados y constreñidos, limitados por sus entornos sociales. Es decir, acá Durkheim pone en exactamente 3 renglones el corazón de su planteo. Los individuos no construyen o no hacen la sociedad a su antojo, sino que la sociedad es quien construye, produce a los individuos que interactúan en la sociedad. ¿Sí? Ejemplo, las costumbres, ¿sí?, los hábitos nuestros, ¿de dónde vienen? No nos fueron impuestos. En nuestra primera infancia, en la institución familiar, nos dijeron lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, cómo te tenías que vestir o cómo no te tenías que vestir, qué idioma tenías que hablar, etcétera. Es decir, el sujeto social, cuando viene a la sociedad, cuando viene al mundo,
se va conformando, es como que lo van moldeando, es como la arcilla. Vieron que uno agarra una arcilla y le da forma. Bueno, entonces la arcilla sería el sujeto y quien le da forma sería la sociedad. ¿Se entiende? Bueno, y acá esto plantea todo un problema porque no dice, bueno, entonces que los individuos no pueden modificar la sociedad. Entonces sería, bueno, entonces la sociedad siempre sería estática, nunca cambiaría, porque la sociedad reproduciría individuos sociales iguales a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad siempre se reproduciría sin infinitas, sin cambios sociales. Y esto sabemos que no es así, simplemente mirando un poco el desarrollo de la historia. Las sociedades se van transformando. Pero Durkheim tiene una mirada, una perspectiva de análisis, nos propone más estructuralista. Dice, bueno, hay cierto margen para que la sociedad cambie, pero es menor, ¿sí? Porque lo que se impone generalmente es el conjunto de prácticas, el conjunto de normas, el conjunto de valores sociales, generales, que van formando los individuos y que lo van moldeando. Pero puede ser que haya individuos que después digan, no, mirá, esto hay que cambiar esta costumbre, la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en el campo de la posibilidad de la modificación o la transformación social. ¿Sí? Leo otro párrafo. Durkheim postula, insisto, en el manual que yo les voy a compartir para que ustedes hagan la guía de preguntas. Durkheim postula entonces la realidad objetiva de los hechos sociales, ¿sí? Los fenómenos sociales son externos a los individuos. Por ejemplo, una creencia o comportamiento instituido, es decir, construido colectivamente. Es decir, la sociedad es algo que existe, que está fuera del sujeto, ¿sí? Que es un fenómeno, que es una cosa, ¿sí? Y que yo tengo que estudiar esa sociedad para explicar por qué tengo que estudiar esa cosa y explicar los fenómenos y las leyes que producen esa cosa para poder comprender por qué los sujetos son como son o por qué sucede lo que sucede en el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Entonces, terminamos este punto. Cerramos este punto. ¿Qué son los hechos sociales? ¿No? Bueno, entonces los hechos sociales, como venimos trabajando recién, los hechos sociales son formas de pensar, formas de sentir, formas de hacer, ¿sí? Es decir, como una pavada, ¿no? Y bueno, nosotros cómo comemos al mediodía o a la noche, cuando almorzamos o cenamos. Nos sentamos en la mesa, ponemos los cubiertos, ponemos la silla y comemos. Eso es comer es un hecho biológico, porque si yo no como, el organismo muere. De la misma manera que si yo no le doy a comer a mi perro y no le doy agua, en un momento el perro se muere. Bueno, los japoneses o la sociedad japonesa también comen, como en la India. Pero sin embargo, las formas en las cuales almorzamos o cenamos, ¿sí? Las formas de hacer, no son idénticas. Por lo tanto,
son hechos sociales diferentes que van conformando los sujetos. Si nosotros vamos a Japón, sacamos el plato, el tenedor, el cubierto, no, mirá, pues, ¿de dónde venís? Y vengo de otra sociedad. De otra sociedad en donde me fueron instituyendo o conformando o moldeando de determinada forma, por eso hago lo que hago. ¿Se entiende? Entonces, los hechos sociales son formas de pensar, formas de sentir y formas de hacer exteriores al individuo, que están fuera de mí. Y uno dice, ¿y dónde está la sociedad? Y no, yo te puedo decir dónde estoy yo sentado. Yo estoy acá y estoy sentado. ¿Sí? Ahora, ¿y la sociedad dónde está? Bueno, la sociedad se surge en la sumatoria de todas las voluntades individuales, pero es una cosa diferente de cada una de esas sumatorias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es exterior a mí o al sujeto, la sociedad. Entonces, los hechos sociales son formas de hacer, formas de pensar, formas de sentir exteriores a los individuos, porque está fuera de mí. Y existen, ¿sí? Aunque no sean iguales que la puerta que está atrás mía, pero todos nosotros, en Argentina, más o menos, cuando almorzamos o comemos, nos sentamos en una mesa, ponemos los cubiertos, ponemos la silla, digo, no nos sentamos arriba de la mesa, es decir, nos sentamos alrededor de la mesa, con sillas, cubiertos, etc. ¿Sí? Esa es una realidad, toma materialidad. Pero eso lo impone la sociedad, que es un hecho social. Es decir, bueno, pero ¿y dónde está la sociedad? No, bueno, no es como no es igual que la puerta que está atrás mío. Pero tenemos que tratarla como si fuese una puerta porque tiene una realidad material. Y vaya si tiene consecuencias materiales que todos nosotros más o menos comemos de la misma manera. Bien, entonces, es externo al individuo, el hecho social, independiente de su voluntad. Y yo quiero ser un loco y quiero comer con los pies arriba de la mesa y seguramente en casa no lo voy a pasar muy bien porque me van a hacer entender rápidamente que se come, hay otros hábitos para alimentarse. ¿Sí? Entonces es exterior al individuo, independiente de su voluntad y coercitivo. ¿Sí? Y esto es importante, la cuestión de lo coercitivo, porque se impone con la fuerza. ¿Sí? Entonces se impone con la fuerza en el sentido de que a mí me gusta hablar japonés, pero si yo quiero ir a comprar al supermercado de acá a la vuelta, al Coto, donde me va a atender una cajera que habla castellano, no voy a poder cumplir mi cometido o mi objetivo, que es comprar alimentos, etcétera, etcétera, porque la sociedad impone que acá se hable castellano. Lo mismo si además de querer ir a comprar y hablar japonés, voy a comprar y voy con yenes, que es la moneda de Japón. No voy a poder comprar ni un caramelo, porque acá se habla español y se usa otra moneda que es el peso. ¿Se entiende? Entonces, después voy a dar 2 o 3 preguntas para que puedan trabajar. Bien, vamos a lo último, a lo anteúltimo, rápidamente. Tema conciencia colectiva y conciencia individual. Conciencia colectiva sería lo social, ¿sí? La sociedad, y la conciencia individual sería el sujeto. ¿Qué predomina? ¿El sujeto sobre la sociedad o la sociedad sobre el sujeto? Durkheim dice, predomina la sociedad sobre el sujeto, sin dudas. Bien, pero esta relación entre la predominancia de lo colectivo sobre lo individual no ha sido igual en todas las sociedades.
las sociedades precapitalistas, o sea, las sociedades anteriores a la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy, lo que predominó fue lo colectivo, por sobre lo individual. Por eso, dice Durkheim, el tipo de solidaridad con el cual se reproducían esas formaciones sociales precapitalistas la llama solidaridad mecánica, en donde todos pensaban igual, todos se vestían de la misma manera, todos hacían más o menos lo mismo. No había diferenciación social. No había ni diferenciación social, ni ningún tipo de diferenciación en cuanto a los trabajos que realizábamos, etc. Había poca división del trabajo en esas sociedades precapitalistas. Había poca división del trabajo y también poca diferenciación social. Entonces, más o menos todos éramos iguales. Por eso, cuando había un sujeto que incumplía un mandato social, una forma de hacer o una forma de pensar, era duramente reprimido por el conjunto social con la muerte o con castigo durísimo. ¿Por qué? Porque cualquier acción individual que ponía en jaque las formas de hacer, las creencias y los sentimientos colectivos, hacían tambalear a la sociedad. Entonces, esas sociedades, dicen Durkheim, eran estáticas, eran pocos proclives al cambio. ¿Sí? Entonces eso es lo que Durkheim llama solidaridad de tipo mecánica. En cambio, dice Durkheim, en las sociedades capitalistas, en las sociedades modernas, al haber mayor división del trabajo y al producirse una mayor diferenciación social entre los sujetos, la conciencia colectiva, lo social, se debilita y le da más margen de acción, aunque no al punto de que el individuo hace la sociedad, pero sí le da más margen de acción a las acciones individuales. Entonces, dice Durkheim, en el capitalismo o en la sociedad capitalista la conciencia colectiva está debilitada, digamos. No desaparece, porque si desaparece no habría sociedad. ¿Sí? Se debilita. Por eso hay un poco más de margen para la conciencia individual, para la diferenciación social. En conclusión, las sociedades capitalistas, según Durkheim, serían más proclives al cambio, a la transformación. Esto lo llama solidaridad orgánica. ¿Sí? Sí, solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Ahí tenemos, bueno, no voy a buscarle el libro, pero hay un libro que la tesis de Durkheim es la tesis con la cual Durkheim hace su trabajo para terminar la universidad, la tesis de doctorado se llama, justamente sobre este tema. Y el título es De la división social del trabajo. A ver, voy a ver si le muestro la obra para que la conozcan. ¿Por dónde está esto? ¿Qué cosa? La obra de Durkheim, ¿Cuál? la división social del trabajo. ¿No la tenés ahí en la pila? Acá está. La tenía frente a mis ojos, pero... Bueno, esta es... acá les muestro... son dos volúmenes de Durkheim, la división del trabajo social. Este es el trabajo que hizo Durkheim
en donde desarrolla más en extensión estas ideas que acabamos de plantear. Entonces, lo que él llama solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Creo que la solidaridad mecánica la llama solidaridad mecánica o por semejanzas, para diferenciarla de la solidaridad orgánica. Bien, último punto. Positivismo. Durkheim claramente es un positivista. Los positivistas son aquella corriente de la teoría social. Durkheim no crea el positivismo, él es positivista, se suma al positivismo. Bueno, el positivismo es una corriente de la teoría social que plantea que se puede conocer el mundo, natural y social, que hay una verdad, que la verdad se puede encontrar, por lo tanto esa verdad sí es objetiva, no depende del gusto de cada investigador, y que para conocer o descubrir esa verdad, lo que tiene que hacer el investigador es determinar cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento, en este caso de la sociedad, para explicar la ocurrencia de un fenómeno. Todo fenómeno tiene causas, ¿sí? Las cosas no ocurren por ocurrir. Como todo fenómeno tiene causas, lo que hay que encontrar son las causas que provocan ese fenómeno, o sea, causa-efecto, y a su vez hay que inscribir esas causas en leyes que expliquen por qué las causas se entroncan o se asocian de determinada manera para producir determinado hecho. ¿Sí? Entonces, este planteo es un planteo muy fuerte en el siglo XIX, que se llamó positivismo, esta corriente de pensamiento social, y Durkheim claramente es un positivista porque él piensa que hay leyes sociales que explican por qué los sujetos se visten, comen, hacen o no hacen determinadas cosas, y por lo tanto lo que tiene que hacer el científico es aplicar el método científico, por eso escribió las reglas del método sociológico, para llegar a obtener la verdad o a conocer la realidad. ¿Sí? Bueno, les dejo las preguntas para que puedan trabajar. Y esta vez les voy a mandar poca bibliografía. Si alguien tiene interés y quiere profundizar un poco más sobre estos temas, me escribe y les adjunto más lectura. Pero les voy a mandar poca bibliografía para poder también agilizar un poco las devoluciones. Bueno, guía de preguntas. Acá van las guías de preguntas, les dicto las preguntas. 1. Investigue una breve biografía sobre Emilio Durkheim. ¿Qué quiero que hagan en esa pregunta? Bueno, ¿dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Cómo era su familia? ¿Qué obras escribió? ¿Dónde trabajó? Etcétera. 2. Explique qué es el positivismo y cuáles son los principios fundamentales que plantea esta corriente epistemológica. No se asusten por la palabra epistemológica, no le den mucha importancia, pero básicamente lo que tienen que hacer acá es explicar en qué consiste el positivismo como corriente del pensamiento social y cuáles son los puntos fundamentales que plantea esta corriente de la teoría social, cuáles son los puntos fundamentales para poder obtener conocimiento verdadero. ¿Sí? Entonces, 1, repito, investigue una breve biografía de Durkheim. 2, explique qué es el positivismo y cuáles son los planteos fundamentales que realiza. 3, ¿qué son los hechos sociales?
explicar sus características y pensar un ejemplo. Entonces acá básicamente tienen que abordar lo que estuvimos discutiendo recién. Las características ya se las nombré, les dije que eran 3, ¿sí? Y dar un ejemplo. O sea, ¿dónde ustedes consideran que el conjunto social, ¿sí?, la sociedad tomada como un hecho social, se materializa en sus acciones? ¿Sí? Y bueno, a mí yo pienso que tal cosa es un hecho social y quiero que lo expliquen, ¿sí? Entonces, la 3, ¿qué es un hecho social? ¿Cuáles son sus características? Punto. Ejemplifique. 4 y última. ¿A qué llama Durkheim solidaridad mecánica y a qué llama Durkheim solidaridad orgánica? Punto seguido. ¿En qué sociedad o en qué tipo de sociedad la solidaridad, en qué tipo de sociedad la conciencia colectiva se debilita? Punto. Eso es la cuarta. Y la última, con esto terminamos. El castigo, la sanción, es un acto de preservación, el castigo, la sanción social, es un acto de preservación de la conciencia colectiva, ¿sí? O la formulamos de otra forma, la misma pregunta. El castigo y la sanción es un acto de preservación del conjunto del sistema social. Bien, entonces son 5 preguntas. Van a poder encontrarlas ahora en lo que yo les voy a digitalizar. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar por mail o por medio de los grupos de WhatsApp. Y bueno, espero las devoluciones y les pido a todos los compañeros que no entregaron todo, que se pongan al día. Y los que no entregaron nada, que empiecen a entregar y se empiecen a poner al día. Y aquellos compañeros que no entregaron nada y no sabemos nada o no sé nada de ellos porque no me han hecho ninguna devolución, comuníquense con el preceptor o conmigo para evaluar cómo continuamos con el desarrollo del aprendizaje, porque si no van a quedar muy rezagados y yo no quiero seguir avanzando dejando compañeros o compañeras al principio de la línea. Entonces, aquellos que por X motivo, por el que fuese, no han entregado nada y no pueden hacerlo, no, comuníquense, vayan al colegio en algún momento o cuando se reparten los bolsones de alimentos, estén atentos a eso también, pero vayan al colegio en ese momento para hablar con el preceptor, el director o el profesor, o comuníquense con el preceptor o conmigo. Bueno, un saludo y nos vemos la próxima. Chao.